Dios los bendiga. Bienvenidos entonces a la clase de Romanos. Nos toca ver hoy el capítulo número 4, analizar el capítulo número 4, en donde el apóstol Pablo sigue con el tema de la justificación por la fe, y en este caso va a tomar dos ejemplos, dos de las personas más representativas del pueblo de Israel. Por un lado, Abraham, que era el hombre más estimado por todo el pueblo judío, y por el otro lado el rey David, que era un hombre muy apreciado por todo el pueblo de Israel. Así que tomando esos dos casos, Pablo va a tratar de demostrar que ambos necesitaron de la gracia del Señor, que no pudieron ser justificados por sus obras. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y luego ya entramos en la descripción del capítulo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En ese tiempo había muchos maestros judíos que disputaban con el apóstol Pablo y ellos argumentaban que Abraham había guardado la ley perfectamente, que lo había hecho o por intuición o lo había hecho por anticipación, porque la ley vino muchos años después de la vida de Abraham. Así que ellos se justificaban diciendo que Abraham había guardado perfectamente la ley por intuición o por anticipación. Según los rabinos, ellos estaban absolutamente seguros de que Abraham había sido justificado por sus obras. Ahora, Abraham no fue justo en todas sus acciones, como ninguna de las personas puede decir que es justa en todas sus acciones. Todo ser humano tiene errores, tiene fallas y comete pecado. Abraham necesitó, como cualquier persona, ser justificado por la obra del Señor Jesucristo. Usted dice, pero la obra del Señor Jesucristo todavía no había venido, pero él creyó. Dice Génesis capítulo 15, versículo 6, lo siguiente. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Esa palabra creyó quiere decir que confió en el Señor. La palabra pisteuo en griego. Fue creyente a lo que el Señor le decía y esto le fue contado por justicia. Esa palabra contado es longizomai en griego y quiere decir que le fue considerado, le fue estimado por justicia. Si uno revisa la vida de Abraham, uno encuentra muchos errores en la vida de Abraham, evidentemente. Yo no quiero desmistificarlo a Abraham, ni tampoco señalarlo, porque todos tenemos errores, pero cuando uno revisa la vida de Abraham, se encuentra con una multiplicidad de errores. En primer lugar, él le miente al rey Abimelech y quiere hacer pasar a su esposa por su hermana, lo que trae aparejado un juicio tremendo de parte del Señor sobre todo el reino, que podía haberle costado la vida a muchas personas por la mentira de Abraham al tener temor él de que lo mataran porque dice que Sara era hermosa. Eso demuestra que Abraham no era justo en todas sus obras. Cuando uno va al capítulo 21 del Génesis, uno encuentra un detalle que muchas veces pasamos por alto. En los últimos versículos del capítulo 21 del Génesis, nosotros encontramos que Abraham plantó un árbol tamarindo. El árbol tamarindo era un árbol que se plantaba en honor a la inspiración profética y se hacía desde el ocultismo. Esa era una costumbre que se traía de Ur de los Caldeos, que todavía estaba arraigada en Abraham, por la cual Abraham todavía seguía arrastrando cosas que no eran inherentes a la nueva vida. Por eso inmediatamente que él ofrece, que planta el árbol tamarindo, es inmediato. Dios le dice, dame a Isaac. ¿Por qué Dios le pide a Isaac? Porque Dios quiere demostrarle a Abraham que todas esas creencias ya no forman parte de la nueva vida. Que Dios no es Dios de muerte, porque también en Ur de los Caldeos se sacrificaba a los primogénitos. Pero Dios no quiere la vida de nadie, al contrario, Dios es el dador de la vida. Entonces Dios toma ese error de Abraham
para enseñarle, pero Abraham no tiene ningún problema en llevar a Isaac y sacrificarlo. Si Dios no interviene, él lo hubiera sacrificado, ¿sí? Pero Dios tiene que intervenir y decirle, no le hagas daño al muchacho. No es necesario. Dios es Dios de vida. Es decir, Abraham, como toda persona, cometió errores. No fue perfecto en todas sus acciones. Necesitó ser justificado por la gracia del Señor. En el tiempo antiguo se usaban transacciones legales en las que se depositaba a cuenta de la persona la deuda que la persona tenía para librarlo de la deuda. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, eso es lo que Dios hizo con Abraham. Depositó en nuestra cuenta la deuda que pesaba sobre nuestros hombros y dijo, está saldada. No lo hizo porque nosotros fuéramos perfectos en todas nuestras acciones, lo hizo solo por gracia. Y accedimos a esa gracia por medio de la fe en la palabra del Señor, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa palabra justicia que está usando ahí, dikaiosune en griego, quiere decir que cumplió con todas las demandas legales. Pregunto, ¿puede alguna persona cumplir con todas las demandas de la ley? Es imposible. Solamente él pudo cumplir con todas las demandas de la ley porque le creyó a Dios. Y esa fe le fue contada, le fue estimada por justicia. Dios lo justifica, lo trata como si nunca hubiera pecado. Cuando hablamos de que Dios nos justifica, no quiere decir que Dios nos hace justos. No quiere decir que Dios hace que no hubo ningún error, que no hubo ninguna falla, que no hubo ninguna ofensa. No, Dios nos declara justos, aunque no seamos inocentes porque hemos cometido pecado y hemos ofendido la santidad de Dios. Pero Dios nos declara justos y entonces nos trata en consecuencia, nos trata como justos. No es ausencia de maldad, no es ausencia de delito, no es ausencia de pecado. Es solamente un acto legal de Dios en el que Él nos declara justos y nos trata como si hubiéramos sido justos y nunca hubiésemos pecado. Esto habla del gran amor del Señor, sin ninguna duda, ¿sí? Tenemos ahí la diferencia entre las obras y la gracia, versículo 4 y versículo 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien. Las obras tienen que ver con ganar el mérito delante del Señor, ¿sí? Pero la gracia tiene que ver con aceptar el regalo de Dios. Entonces, la gracia siempre es superior a cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer. Si yo pago con mis obras, mi recompensa es tomada como deuda y entonces Dios no me debe nada. Si fuera posible que yo pagara con mis obras, pero es imposible que yo pagara con mis obras la deuda que tengo con el Señor. Si yo quisiera conseguir el favor de Dios por mis obras, estaría entonces anulando la verdadera justicia, que es la justicia del Señor. Dios y solamente Dios es el juez que puede justificar, es el juez que puede borrar todos nuestros pecados y tratarnos como si nunca hubiéramos pecado. Esta bendición no es solo para Abraham. Esta bendición es para todos los que creen en el Señor, para todos los que creen en la palabra del Señor. Todos aquellos que creen en el Señor, entonces su fe le es contada por justicia, Dios lo justifica y lo trata como si nunca hubiera pecado. ¿Se entiende esto? No quiere decir que yo, Oscar, no haya cometido ningún error, no haya cometido ningún pecado. Lo he hecho. Pero el gran amor de Dios hace que por mi fe en Él yo sea justificado y Él me trate como si yo nunca hubiera fallado. Nosotros tenemos los beneficios de la salvación que los santos del Antiguo Testamento no tenían, pero no tenemos una forma diferente de salvación. La forma de salvación es la misma. Se llega a la salvación por medio de la fe
en el Señor Jesucristo. La salvación y la justificación se obtienen por la fe. Tengan siempre en claro en esto, que durante todo el libro de Romanos, la fe para salvación va a ser siempre un medio, no un don. Y eso es importante aclararlo. La fe a la que Pablo se refiere para salvación es un medio. Por medio de la fe van a leer que dice él, ¿sí? Nosotros accedemos a la justicia de Dios, pero no es un don, es un medio. Después vamos a ir aclarando por qué yo hago esta diferencia, ¿sí? Ellos se salvaron creyendo en lo que el Mesías haría, ¿sí? Por eso su fe le fue contada por justicia. Ellos miraron, dice, y saludaron a lo lejos la promesa. Y creyeron en la obra que el Mesías, que el Señor Jesucristo haría en la cruz del Calvario. Nosotros nos salvamos mirando hacia atrás y viendo lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Pero siempre el medio para la salvación fue y será la fe. Amén. Nosotros ya no esperamos al Mesías. Nosotros esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Digo esto porque hay una canción muy bonita que se está cantando que habla acerca de que esperamos al Mesías. No, Israel esperaba al Mesías y aún sigue esperando al Mesías. Pero el Mesías esperado por el pueblo del Señor ya vino. Es el Señor Jesucristo. Nosotros lo que esperamos ahora es el regreso de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del novio, aquel que viene para llevarnos a vivir para siempre con Él. Bueno, ¿se entiende un poco todo este tema de Abraham? Entonces, queda de lado el hecho de que los judíos dicen que Abraham guardó la ley. No pudo haber jamás guardado la ley, porque no hay un hombre capaz de guardar la ley. Y además porque la ley llegó después de Abraham. Ahora lo vamos a ver. El segundo ejemplo que toma el apóstol Pablo en este capítulo es David. Y David está hablando, está explicando acerca de lo que es la justificación. David sabía lo que era ser pecador. David sabía lo que era sentirse culpable. Vamos a leer versículo 5 y versículo 6. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Más de una vez David le atribuye al Señor la gracia y la justicia de haberlo perdonado. En el Salmo 1 David dice, bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado, ¿verdad? En el Salmo 32, por ejemplo, versículo 1 y 2, él también expresa este sentir. Bienaventurado el hombre a cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dice, ¿no? Bienaventurado el que fue perdonado, bienaventurado aquel cuyos pecados han sido cubiertos, es decir, que Dios ha extendido su manto de gracia sobre él. Porque David sabía lo que era sentirse culpable, David sabía lo que era ser pecador. David había tenido muchos problemas en la vida, pero el traspié más grande que tuvo lo tuvo con Betsabé, en donde prácticamente puso en juego todo el reino y prácticamente puso en juego toda su vida espiritual. David peca con Betsabé y David esconde el pecado de Betsabé por casi un año hasta que Natán lo confronta, ¿sí? A veces pensamos que Betsabé llegó al palacio, llegó a la terraza, David la vio y ahí surgió todo, ¿no? Pero no es así. David y Betsabé ya se conocían. David y Betsabé se habían visto más de una vez porque Betsabé era una de las mujeres que llevaba el correo interno dentro del palacio. Así que David ya había estado observándola a la mujer. Nadie cae de un día para el otro. Nadie comete un pecado de un día para el otro. El pecado es una idea que se viene acariciando durante mucho tiempo hasta que finalmente se llega a concretar.
Por eso David venía siguiendo los pasos de Betsabé. Es muy probable que David supiera la conducta de Betsabé y que no fuera la primera vez que Betsabé se bañaba en el terrado como lo estaba haciendo ese día. Por eso él se siente más culpable todavía, porque él pudo haberlo evitado el pecado. El pecado se puede evitar. El Señor le habla a Caín y le dice, mira que el pecado está delante de ti, pero tú eres señor del pecado. ¿Sí? Es decir, si vos querés, podés evitarlo. Tenés la fuerza y tenés las herramientas para evitarlo. Por eso una vez que el Señor lo perdona, luego de que él guarda el secreto por más de un año, él dice, bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre al que el Señor le perdona todos los pecados, porque siente una liberación tremenda al poder ser perdonado por la gracia del Señor. La justicia imputada es una bondad dada por Dios y no ganada por el hombre. Versículos 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? También para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Muy bien, vuelve nuevamente al caso de Abraham, a tomar el caso de Abraham, el apóstol Pablo, y les dice que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, que la circuncisión llegó 14 años después. Si uno no analiza, el pacto de la circuncisión entre Dios y Abraham llega 14 años después de que Abraham es justificado. Cuando ustedes leen Génesis 12, el Señor lo llama, ¿sí? En Génesis 12 el Señor lo llama, le hace una promesa, te bendeciré, serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 15:6, Dios lo justifica. Abraham es justificado, su fe le es contada por justicia. Y en Génesis 17:4, nosotros encontramos que aparece la circuncisión, aparece el pacto entre Dios y Abraham, en donde como señal de ese pacto aparece la circuncisión que después va a formar parte de la ley, ¿sí? Y no solamente aparece la circuncisión, sino que Dios cambia el nombre de Abraham. Deja de llamarse Abraham para llamarse Abraham. Es decir, Abraham quería decir Padre excelso, Padre enaltecido. Y Dios le cambia el nombre por Abraham, Padre de multitudes, porque él cree en la palabra del Señor y entonces Dios cambia su nombre como señal. ¿Se entiende? El pacto entonces con Abraham llega 14 años antes de la circuncisión. Llega 14 años antes de este pacto, 14 años después del pacto, ¿sí? 14 años después de ser justificado. Abraham entonces es declarado el padre de todos los creyentes porque creyó a Dios. No creyó en Dios. Creer en Dios creen todas las personas, o la mayoría de las personas creen en Dios. El tema es que Abraham le creyó a Dios, creyó en la palabra de Dios, creyó que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir, creyó que Dios no le iba a fallar, creyó en las promesas del Señor.
En los tiempos de Pablo, la circuncisión era la puerta de entrada al judaísmo. Si una persona quería practicar la religión judía, lo primero que tenía que hacer era circuncidarse. Y de esa manera se les abría la puerta para que pudiera ingresar. Si era una persona no judía, se lo llamaba prosélito, ¿sí? Y había muchos que simpatizaban con la religión y no se querían circuncidar, y a estos se los llamaba temerosos del Señor. Pero si uno quería ingresar en la religión judía, tenía que ser circuncidado, porque la señal del pacto era la circuncisión. Esa era la señal que Dios había provisto para Abraham. ¿Saben qué? La circuncisión es importantísima y Dios la establece para el pueblo de Israel diferente que para los demás pueblos, porque la circuncisión ya se practicaba en otros pueblos. Pero Dios establece en la ley que la circuncisión debe ser al 8º día. Uno dice, pero ¿y por qué al 8º día? Bueno, miren la grandeza del poder de Dios. La ciencia ha descubierto que la criatura al 8º día tiene la máxima concentración de vitamina K, por lo cual la coagulación de una herida es casi instantánea. Ahora, ¿cómo sabía Moisés acerca de esto? Solo el gran poder de Dios puede haberle mostrado que ese era el día perfecto para practicar la circuncisión. La circuncisión es muy importante. Las criaturas que son circuncidadas se crían con una mentalidad sexual mucho más pura, mucho más limpia. Y hay un sinnúmero de enfermedades venéreas que se alejan, que no se contagian por causa de la circuncisión. Así que cuando Dios establece la circuncisión como pacto con Abraham, es tan grande el amor de Dios, que Dios lo está preservando de enfermedades, que Dios lo está guardando, lo está bendiciendo. No es solamente una práctica o un ritual, Dios lo que está haciendo es preservar la salud de todos sus hijos. Dios está interesado en la salud de su pueblo, ¿sí? Hace poco la Organización Mundial de la Salud declaró que si nosotros volviéramos a la dieta de Moisés, nosotros veríamos desaparecer la diabetes, veríamos desaparecer el colesterol, el problema con los triglicéridos, la presión alta, los accidentes cerebrovasculares. Un montón de enfermedades desaparecerían del hombre si el hombre volviera a guardar la dieta de Moisés, que evidentemente no era de Moisés. Venía del corazón de un Dios perfecto que todo lo sabe y se lo reveló a su siervo. Qué grande que es el Señor, ¿verdad? Amén. Todos los que sigan espiritualmente las pisadas de Abraham, entonces van a ser justificados de la misma manera que Abraham lo fue. Dios basa su promesa a Abraham en la fe y no en las obras, versículo 13 al 15 de Romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Muy bien, si la herencia fuera por las obras, entonces la promesa y la fe serían anuladas. La promesa está basada en la declaración de Dios y no en la ley, porque la ley no existía para este tiempo. La ley llegó muchos años después, ¿sí? Abraham fue bendecido por Dios, pero se convirtió en heredero por la fe en el Señor. La ley no trae la promesa, no porque la ley sea mala. Vuelvo a insistir con esto que ya dije en otros estudios. La ley no es mala, porque algunos predicadores dicen, no, la ley es mala, la ley no hay que guardarla. No se equivoque. David declara que la ley de Jehová es perfecta.
La ley siempre fue buena porque salió del corazón del Dios más perfecto y más bueno. El problema nunca estuvo del lado de la ley. El problema estuvo en la incapacidad nuestra de poder cumplir con las demandas de la ley. Porque dice Pablo que si uno ofende en un punto de la ley, se hace deudor de toda la ley. Así que es imposible para nosotros, que somos hombres imperfectos, poder guardar todas las demandas de la ley. Pero la ley en sí es perfecta. Cuando uno mira el código moral, que son los 10 mandamientos, eso es perfecto. Realmente perfecto. Si nosotros viviéramos, recién hablábamos del código sanitario, ¿no? Que lo declaró la Organización Mundial de la Salud. Pero si viviéramos bajo el código moral de Dios, tendríamos una civilización maravillosa. Porque no habría idolatría, no habría imposibilidad del ocultismo, habría respeto por las cosas de Dios, habría respeto por el día del Señor, porque habría respeto por el prójimo, no hurtarían, no robarían, no se codiciaría, no se adulteraría. Viviríamos realmente en el Edén de Dios. Ojalá pudiéramos vivir bajo el código moral que Dios estableció en la ley. La ley es maravillosa. El problema no es la ley. Dígalo conmigo, el problema no es la ley. El problema soy yo. Por eso tuvo que venir Cristo. Y entonces, por la fe en Cristo, todas las demandas de la ley han sido satisfechas, ¿sí? Sin ley no hay transgresión. ¿Por qué dice esto? El plan de redención está basado en una relación de amor, confianza y fe. Ahora, no todo pecado es transgresión de la ley. Hay pecados que nosotros cometemos en nuestro interior y no es una transgresión de una ley que tenemos en el código que tenemos escrito. Cuando nosotros dudamos, estamos pecando. Cuando tenemos un mal pensamiento, estamos pecando. Y esto no nos lleva a transgredir la ley de Dios, no se ve en evidencia, pero está en nuestro interior. Por eso está diciendo que sin ley no hay transgresión. Adán pecó antes de comer la manzana. ¿Cuándo pecó? Cuando dudó del Señor, cuando el enemigo logró sembrarle la duda. ¿Dios te dijo eso? No, ¿y le creíste? Y esa duda lo llevó a transgredir la ley, pero ya había pecado, porque él debió haber sido creyente y no incrédulo. La justificación es por fe y esto incluye dos cosas, versículo 15 y versículo 16. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Una vez más, Pablo insiste en que la justificación es por la fe. Y esto incluye lo que es la gracia del Señor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gracia? La palabra gracia se traduce como un favor inmerecido. Yo no merecía que Dios me tuviera en cuenta. Yo no merecía que Dios me perdonaba. Yo no merecía que Dios tomara mi lugar y pagara mi deuda. Pero Él lo hizo por amor, solamente por amor. Y eso es la gracia. ¿Sí? Él no miró mi merecimiento, Él miró mi necesidad. Lo segundo que tenemos ahí es que es una promesa firme para todos los hombres, ¿sí? Esta promesa que Dios le hace a Abraham, por la cual es justificado, es una promesa firme, porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Abraham es puesto por Dios como padre de mucha gente, recién lo vimos, la palabra gente ahí es la palabra etnos, padre de muchas naciones, padre de muchos pueblos. En el sentido físico, Abraham es padre de casi todas las naciones árabes. ¿Cumplió Dios o no cumplió su palabra?
porque de Abraham viene el pueblo judío, por la línea de Isaac, pero por la línea de Ismael viene Arabia Saudita. Por el sobrino de Abraham viene lo que es Siria. Casi todos los pueblos árabes tienen como padre a Abraham. Y esto es una promesa que Dios le cumplió, serás padre de multitudes. Dios cumplió su palabra, él creyó y Dios cumplió su palabra. En sentido físico, entonces, Abraham es padre de casi todas las naciones de Oriente. En sentido espiritual, Abraham es padre de las 3 religiones más importantes que hay sobre la tierra, las 3 religiones monoteístas, a saber, el islamismo, los musulmanes reconocen a Abraham como padre. Siguen la línea de Ismael. Ellos dicen que el hijo de la promesa no es Isaac, porque cuando Dios le hace la promesa, Isaac no había nacido. Ellos dicen que el hijo de la promesa en realidad es Ismael. Entonces ellos siguen la línea de Ismael y en la línea de Ismael construyen toda la doctrina. Pero los musulmanes reconocen a Abraham como padre. Los judíos reconocen a Abraham como padre, siguiendo la conducta y la vida espiritual de Abraham. Los mayores enfrentamientos entre Cristo y los fariseos y los líderes religiosos vinieron por una discusión por Abraham. Juan capítulo 8, ustedes van a encontrar que Jesús declara, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y hay una disputa enorme en ese capítulo, yo diría que es una disputa sangrienta, porque los judíos llegan a insultarlo al Señor. Llegan a decirle que el insulto más grave que se le puede decir a una persona. Le dicen que su mamá seguramente engañó a su papá con algún samaritano porque él no reconoce a José como padre. Y Jesús les contesta bien a la altura, le dice, ustedes no conocen a Dios y no tienen revelación de Dios. Por eso hablan de la manera que hablan, pero toda la discusión nace en la línea de Abraham. Los judíos reconocen a Abraham como el padre de la religión, como el padre del judaísmo, aunque técnicamente el padre del judaísmo es Esdras. Esdras es el que les da la doctrina judaica cuando ellos vienen de la cautividad, y esto podemos verlo en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Ahí se establecen los lineamientos de lo que es el judaísmo. Y también Abraham es padre de lo que es la religión cristiana, ¿sí? Porque nosotros también tenemos en nuestra genealogía a Abraham como padre de la fe y se nos invita a seguir la conducta de Abraham, de creerle a Dios para que esa fe nos sea contada por justicia y obtengamos el mismo resultado que Abraham obtuvo de parte del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Bueno, tenemos 2 acciones de la omnipotencia del Señor. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Muy bien, tenemos 2 acciones. El Señor es el que puede darle vida a los muertos. El poder de Dios puede dar vida en el vientre que estaba como muerto de Sara, porque ya hasta la costumbre de la mujer se le había ido a Sara. Sin embargo, el poder de Dios puede producir vida donde el hombre dice que es imposible que se pueda producir vida. ¿Sí? Y no solamente pasó en el caso de Abraham, sigue pasando, Dios sigue haciendo este tipo de milagros porque el poder de Dios no se ha cortado, la mano de Dios sigue vigente aún en este siglo. Yo recuerdo el testimonio de la hermana del pastor Echarri, que ella la habían vaciado de joven, le habían sacado todos los órganos
Y bueno, cuando fue adulta, ella se casó ya siendo una mujer grande de edad, y ella quería tener un hijo. Y fue a ver al médico. El médico le dijo, mira, es imposible porque te vaciamos. Todos los órganos del aparato reproductor los tuvimos que sacar por causa de la enfermedad. Pero ella le creyó a Dios. El resultado fue que empezó a sentir movimientos en la panza. Y volvió a ir al médico y le dijo, doctor, creo que estoy embarazada. Le dijo, mira, vos estás loca y estás fabricando un embarazo psicológico. Y eso te puede costar la vida, le dijo el médico. Pero para que te quedes tranquila, te voy a hacer una ecografía. Y cuando le hizo la ecografía, el médico pegó un grito, dijo, no puede ser, porque yo te saqué todos los órganos. Yo te vacié. Es imposible, dijo. Pero en la ecografía sale una criatura. El poder vivificador de Dios sigue obrando. Dios sigue haciendo milagros. Efectivamente, la hermana había quedado embarazada de un hermoso varón y tuvo un hermoso varón para el Señor. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el poder transformador de Dios, justificándolo a Abraham y justificándonos también a todos nosotros. La fe de Abraham, versículo 18 al 25. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien, la obediencia sumada a la fe dio como resultado acción en Abraham. Abraham no tuvo una fe pasiva, Abraham tuvo una fe activa, una fe en movimiento. Abraham se fortaleció en fe. Spurgeon dice que nosotros como hijos de Dios no tenemos que entrar en el terreno de la duda y en el terreno del temor. Tenemos que salir rápidamente de ahí, porque Dios nos bendice cuando nosotros creemos en Él. En proporción a nuestra fe es el milagro que vamos a recibir. Jesús declara, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Sí? Entonces, si usted cree, en la medida que usted cree, es en la medida que usted va a recibir de parte del Señor. Aunque las circunstancias digan lo contrario, porque hemos leído ahí que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo es esto? Claro, porque cuando se miraba y miraba su cuerpo, se veía ya un hombre anciano. ¿Sí? Y seguramente su mente y su corazón le hablaban. Pero él no miró las circunstancias. Él creyó en la palabra del Señor, no miró la realidad de sus ojos. Mi hermano, la fe no mira la realidad de los ojos. Los ojos muestran una cosa, ¿sí? Pero la fe se basa en el poder sin igual del Señor. No es aventura, pero se basa en el poder sin igual del Señor. Los ojos muchas veces dicen otras cosas, ¿sí? Muy bien. Pensamos muchas veces nosotros, esto está bien para los ateos, o está bien para otras personas, pero no funciona para mí. En mí no se va a hacer realidad. Tenemos que sacar esta idea de nuestro corazón. Tenemos que rechazar esta idea
de nuestro corazón. Al contrario, lo que Dios ha hecho en Abraham, lo que Dios ha hecho en otras personas, tiene que servirnos como base y como fortaleza para creer que Dios también lo puede hacer en nuestro problema, en nuestra circunstancia o en nuestra necesidad, ¿sí? Abraham indudablemente es un gran ejemplo a seguir, ¿sí? Muy bien, en este capítulo entonces queda absolutamente demostrado que el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Abraham es nuestro modelo y nuestro ejemplo. Si creemos como él le creyó a Dios, nuestra fe será contada por justicia y hemos de alcanzar por gracia la salvación de nuestra alma.